Los telescopios modernos son más fantásticos que la propia ciencia ficción, y los lugares que nos permiten observar son mucho más espectaculares que cualquier visión imaginaria. Nos permiten llegar a los lugares más recónditos y misteriosos del universo. Los hombres primitivos ansiaban alcanzar la conexión entre las luces misteriosas del cielo y su vida cotidiana, en la que imaginaban que los animales que les rodeaban se dibujaban en el cielo. Miles de años antes de Cristo, pueblos lejanos entre sí construyeron grandes observatorios de piedra que les permitían seguir los ciclos del Sol y de la Luna. Desde Egipto hasta América, los restos de estos mapas estelares todavía permanecen en pie. Estas estructuras fueron tan importantes que varias generaciones asumieron el duro trabajo de su construcción. Stonehenge fue el pináculo de lo que la tecnología era capaz de conseguir en aquellos tiempos. Se requirieron años de esfuerzo y la fuerza de unos 20.000 hombres para mover los gigantescos bloques de piedra desde el norte de Gales hacia el sur de Inglaterra, recorriendo una distancia de varios cientos de kilómetros. Stonehenge es el mejor observatorio astronómico que técnicamente se podía construir. Durante miles de años, la tecnología que el hombre ha tenido a su alcance y el conocimiento sobre las estrellas han cambiado poco. Pero un día crucial de 1609, el óptico holandés Hans Lippershey atisbó por casualidad a través de dos pares de lentes y se dio cuenta de que las lentes dobles aumentaban el tamaño de visión de los objetos. Acababa de nacer el telescopio. Un profesor de matemáticas italiano, llamado Galileo Galilei, percibió el potencial militar del nuevo instrumento y demostró al Senado de la ciudad de Venecia que el llamado catalejo permitía visualizar los barcos que se acercaban a puerto 2 horas antes de que fueran visibles a simple vista. En 1612, Galileo enfocó su catalejo hacia el cielo y de inmediato consiguió ver 10 veces más de lo que ningún otro ser humano había conseguido ver. Con el tiempo, las primeras observaciones de Galileo demostrarían que la Tierra gira alrededor del Sol, contradiciendo las antiguas creencias que afirmaban que la Tierra era el centro del universo. Este hecho no pareció entusiasmar a la Iglesia Católica, y Galileo fue llevado ante el Tribunal de la Santa Inquisición, acusado de herejía. Bajo amenazas de torturas, confirmó públicamente la teoría de la Iglesia acerca de la inamovilidad de la Tierra. Pero una vez confinado a lo que podría llamarse un arresto domiciliario por el resto de sus días, y ya ciego, murmuró: «Pero se mueve». En 1868 nació un hombre que, al igual que Galileo, iba a dedicarse en cuerpo y alma a la astronomía, George Ellery Hale. De niño, Hale había leído De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y había quedado prendado por la astronomía. A los 13 años ya estaba trabajando con astrónomos profesionales. Hale se encargó a sí mismo la misión de construir telescopios todavía más potentes, máquinas de exageradas dimensiones y exquisita precisión con las que revelar los secretos del universo. Para lograr su objetivo, tuvo que sortear todo tipo de obstáculos, incluso una dura batalla contra una enfermedad mental que le acompañó toda su vida. El alba del siglo XX se convirtió en una era de competiciones para construir máquinas mayores y mejores. Barcos, edificios, trenes, los ingenieros creaban a contrarreloj versiones cada vez más enormes de todos estos artilugios. Hale había construido el telescopio de 100 pulgadas, pero fue el astrónomo Edwin Hubble quien lo haría famoso. Edwin Hubble había abandonado la carrera de abogacía y se había decantado por la astronomía porque, según dijo, la astronomía es importante.
Hubble era algo excéntrico, fingía tener acento británico. No era británico, pero fumaba pipa, vestía una chaqueta de tweed y hacía gala de ciertos ademanes que podrían considerarse, como tomar jerez a sorbitos, propios de tertulias británicas. No era popular entre sus compañeros de profesión, pero nadie dudaba de su inteligencia o determinación. Noche tras noche guiaba el telescopio de 100 pulgadas, realizaba durante horas fotografías sencillas y ponía a prueba su compromiso y su vista cansada. En los años 20, George Hale había puesto su empeño en la creación de una máquina que fuera capaz de vislumbrar una vela situada a 16.000 kilómetros de distancia y que fuera 10 millones de veces más sensible que el ojo humano. Los científicos solo podían explorar el vasto universo que Hubble había vislumbrado con el nuevo y voluminoso telescopio de 200 pulgadas. Era el mayor instrumento científico que se había construido y pesaba más de 500 toneladas. No era simplemente una versión ampliada de los anteriores observatorios, era algo totalmente nuevo que requería progresos revolucionarios en multitud de campos tecnológicos. Pero Hale tenía 60 años y una salud delicada. Cada vez más incapacitado a causa de sus crisis mentales, no tenía tiempo que perder. Se dirigió a su viejo amigo Wycliffe Rose, un hombre al que le encantaba decir: «Quiero retos más difíciles». Juntos persuadieron a la Fundación Rockefeller para que les concediera $6 millones, la mayor cantidad de dinero que se había concedido a un proyecto científico. Fue el nacimiento de la investigación a gran escala en América, el punto de partida de grandes esfuerzos a nivel nacional para estudiar la naturaleza. Cuando Hale anunció su proyecto en octubre de 1929, los periódicos de todo el mundo se volcaron en él e inmediatamente bautizaron al telescopio como el Ojo Gigante y lo proclamaron hito histórico. El mundo científico se hallaba expectante al estar a punto de penetrar, a través del telescopio de 200 pulgadas, en el umbral de un vasto universo que aún no había observado. Muchos se preguntaban si el gigantesco telescopio lograría revelar las incertidumbres que tenía el hombre. Probablemente nunca ha existido una respuesta tan entusiasta y abrumadora hacia un instrumento de tan buen propósito. Cuando Hale predijo que el nuevo telescopio tardaría 7 años en ser construido, se le acusó de pesimista. Pero él conocía mejor que nadie cada etapa de un proyecto de investigación e ingeniería que nadie antes se había atrevido a realizar. Eran muchos quienes incluso dudaban de que se pudiera construir un espejo como el que se precisaba. Nadie sabía con certeza si se podía cortar un espejo de 200 pulgadas de diámetro, la pieza clave sin la cual no habría telescopio. Crear un gran espejo implica verter cientos de cubos de cristal fundido en un molde. Los discos resultantes no deben tener burbujas ni ninguna otra imperfección. En Nueva York se experimentó con una nueva sustancia para realizar este espejo, el cristal Pyrex. En marzo de 1934, el periodista Lowell Thomas usó su programa de radio de ámbito nacional para informar a Estados Unidos que la compañía Corning estaba dispuesta a crear el espejo de 200 pulgadas. Lowell había oído hablar de este espejo y consiguió que a través de su retransmisión todo el mundo estuviera pendiente de Corning. Todos se acercaron allí para ser testigos de este suceso, que se convirtió en un increíble show publicitario. La gente cantaba en las tribunas: «Veo el mundo por un cristal rosa», mientras se realizaba el vertido. Parecía que tenían una orquesta tocando durante una operación tan delicada como intentar derramar el mayor trozo de cristal que se había vertido hasta entonces. La audiencia descubriría unos días más tarde que el vertido había fracasado. Muchas personas que tenían puesta su esperanza en el espejo quedaron decepcionadas. Era imposible volver a ilusionarlas. 9 meses más tarde, Corning vertió otro espejo, esta vez sin espectadores, pero crear el espejo era solo el primer paso. Para evitar que se agrietara la masa fundida a 1500 grados, debía enfriarse en menos de 1 grado por día, en un proceso que tardaría 10 meses en completarse. Al cabo de 6 meses de enfriado controlado, Corning vivió la peor inundación desde hacía décadas, cuando el río Chemung se desbordó de su cauce. El agua de la lluvia se dirigió a las fábricas de Corning. Si se perdía la electricidad, también se perdería el espejo.
El nivel del agua ascendió lentamente y a pesar de los esfuerzos de todos los camiones bomba empleados y de todos los hombres de Corning armados con gatos y bolsas de arena, el agua se dirigió hacia la parte superior del transformador. El transformador que necesitaban para mantener el proyecto vivo solo podía detenerse durante 1 minuto. De haber estado parado más tiempo, el espejo se habría perdido. El espejo superó la situación. En 1936, los 160 kilos de cristal se transportaron hasta la óptica Caltech en Pasadena. Durante más de 16 días, el extraordinario cargamento se transportó en una serie de trenes especiales que tenían la longitud de solo 2 coches, siguiendo una ruta que evitaba los puentes bajos y los túneles. Acababa de nacer el telescopio de 200 pulgadas en una América cargada de optimismo sin límites. Ahora se movía ruidosamente cruzando un país asolado por 7 años de devastadora depresión. Mientras el público se embelesaba ante el espejo gigante, Hale y sus socios se centraron en los numerosos retos que aún les quedaban para construir el observatorio. La cúpula, el tubo del telescopio y el mecanismo de rotación eran grandes obstáculos que aún debían superarse. Hacia mediados de los años 30, el artilugio creado por el cerebro de Hale daba trabajo a miles de ingenieros, mecánicos y peones de todo el país. El Monte Palomar, situado en las afueras de San Diego, fue escogido como el lugar en el que se instalaría el observatorio. El Monte Palomar se halla a 1500 metros de altura y posee uno de los cielos más claros de todo el hemisferio norte. Según una leyenda india muy apropiada para la ocasión, el Monte Palomar constituía el punto de partida de las almas hacia el cielo. En Filadelfia, Westinghouse retiró con orgullo la tela que cubría el tubo de 15 metros y medio de longitud y 68.000 kilos de peso que debía sostener el espejo. Este tubo se montaría en una base en forma de herradura que pesaba 181.000 kilos, la máquina más pesada que se había montado hasta entonces. Una vez desmontados sus componentes, lo apartado seguía siendo demasiado grande para poder ser trasladado por tierra. Los gigantescos bloques de acero se cargaron en barcos de gran tonelaje y se transportaron por mar cruzando el Canal de Panamá hasta llegar a California. El equipo de Hale había conseguido vencer esta dificultad y 1 millar más de ellas. Hale había logrado reunir a la industria, la universidad, el gobierno y los científicos, y había conseguido que trabajaran conjuntamente como nunca lo habían hecho anteriormente. Hale contempló con orgullo cómo se alzaba una enorme cúpula en un lugar en el que solo existía el campo abierto. La cúpula del Palomar fue la mayor estructura soldada que se había construido y cada una de sus partes requería ser montada con extrema precisión. Los raíles en los que iba a rotar debían ser completamente lisos, con un margen de error no superior a 2 centésimas de milímetro. De lo contrario, se produciría un efecto borroso en las imágenes fotografiadas. Los raíles estuvieron listos después de 6 meses de trabajo y miles de horas de pulido. Conseguir esa precisión en una máquina de semejantes dimensiones es algo digno de elogio. Se había llevado a cabo la mayor empresa en la historia de la ciencia, más allá de la vida de sus creadores. En 1938, Francis Pease, el diseñador de los telescopios de 100 y 200 pulgadas, murió por las complicaciones de una operación de cáncer. A su vez, la vida de George Hale se iba apagando. Estaba confinado a una silla de ruedas y afrontaba su fin con serenidad. El 18 de febrero de 1938 lo sacaron al exterior para que contemplara el cielo y exclamó: «Hace un día bonito, brilla el sol y se trabaja en el Palomar». Murió unos días más tarde, a la edad de 69 años. Los socios de Hale siguieron adelante con el proyecto. Como siempre, el reto más duro era perfeccionar el espejo gigante. En la óptica Caltech, 20 técnicos trabajaban ultimando la operación de limpieza. De haber habido una mínima mota de polvo en el cepillo de pulir, el espejo se habría arañado y el proceso se habría atrasado meses o incluso años. Marcus Brown, el único hombre que había vivido el proceso desde su inicio hasta su fin,
protegió el espejo con mucho celo. Mes tras mes, año tras año, el disco de 200 pulgadas se había convertido en un círculo inacabable y se había pulido con las herramientas más precisas. Más de 5 toneladas de cristal salieron de la óptica. Justo al finalizar la década de los años 30, el espejo alcanzaba su objetivo. En 1940, cuando el espejo estaba a punto de terminarse, el proyecto sucumbió ante las necesidades de la Segunda Guerra Mundial. Los obreros y las instalaciones se dedicaron a los menesteres relacionados con la guerra, protegieron el valioso espejo y lo almacenaron. La noble búsqueda de respuestas a los misterios del universo se pospuso ante la barbarie humana que acechaba. Después de la guerra, el espejo se sacó de su almacén y se completó la tarea de pulido. Finalmente, a finales del año 1947, después de 11 años y 180.000 horas de trabajo de alisado y pulido, se había completado el trabajo. El espejo de 200 pulgadas estaba listo para su último viaje, la cima del Monte Palomar. El valioso cargamento fue confiado a la compañía de transporte Velia, que garantizaba la capacidad de transportar cualquier cosa, desde un edificio hasta una ballena. Una caravana de camiones, escoltados por 10 coches de policía, se puso en marcha y circularon a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Por la mañana el cargamento iba avanzando. No había sido anunciado y cuando los granjeros y otras personas se despertaban veían que pasaba algo, pero no sabían exactamente qué era. El telescopio de 200 pulgadas había sobrevivido a la depresión, a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de sus creadores. Habían pasado 2 décadas enteras y una generación de hombres, desde el momento en que se consiguió la financiación hasta la culminación de la obra, un gran periodo de tiempo para los humanos, pero una porción insignificante en la escala temporal astronómica. El 3 de junio de 1948, ante la presencia de la viuda de George Hale, se inauguró oficialmente el telescopio. Con estas palabras, el doctor Lee Dubridge dedicó el telescopio a Hale. Del mismo modo en que este instrumento examina los secretos del universo, nos debe recordar también la memoria a los grandes científicos que contribuyeron tan notablemente a la ciencia de la astronomía o que sirvieron tan habilidosamente a su comunidad y a su nación. Durante 30 años el telescopio de Hale reinaría majestuosamente como el observatorio más preciso de la Tierra. La mayor parte de la historia de la cosmología y de la astrología del siglo XX se ha escrito en el Palomar. En la cima de este monte el hombre consiguió ver por vez primera la vida y la muerte de las estrellas. Fue aquí donde el universo se reveló 2 veces mayor de lo que se imaginaba. Incluso hoy en día el telescopio contribuye diariamente a su continuo legado. El telescopio de 200 pulgadas y todos los telescopios ópticos del mundo llevan las capacidades de la investigación al límite. Edwin Hubble afirmó que desde nuestro hogar, la Tierra, fijamos la vista en la distancia y hacemos un gran esfuerzo por imaginar el tipo de mundo en el que nacimos. La búsqueda continuará, puesto que esta inquietud es más vieja que la historia, y por ello no se puede saciar ni eliminar. Hacia los años 70, la astronomía ya estaba preparada para dar un nuevo paso tecnológico. La mayor limitación de los telescopios, incluso el de Hale, era la distorsión producida por la atmósfera terrestre. El destello más mínimo de cualquier estrella se produce por este aire inestable. La solución consiste en situar un observatorio en órbita por encima de la atmósfera. Con una visión nítida de las estrellas, el telescopio espacial constituiría los ojos de la Tierra. Podría alcanzar cada rincón del universo y el alba de la creación. El que pronto se iba a conocer como el telescopio espacial Hubble se convirtió en el instrumento científico más complejo de todos los que se habían construido.
Más que un simple telescopio, el Hubble es de hecho un observatorio completo a gran escala, dotado de cámaras, ordenadores y un sistema de guía. A lo largo de toda la década de los 80, más de 10.000 hombres de todo el planeta trabajaron en su creación. La Agencia Espacial Europea construyó 2 gigantescas planchas solares para alimentar la nave. Cada panel contenía 48.800 células solares de gran tamaño. Ordenadores situados en Connecticut y California supervisaron el pulido del espejo principal de 94 pulgadas. El sistema de operaciones del Hubble, su cerebro, reflejaba el trabajo de programación que habían hecho 1.000 hombres durante 12 años. A pesar de ser un artilugio de 13 toneladas, el Hubble es de hecho una máquina muy frágil. El 24 de abril de 1990, la nave espacial Discovery, con el Hubble a bordo, se dispuso a despegar. Los astrónomos de todo el mundo cruzaron los dedos. Liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Cuando el Hubble despegó en abril de 1990, acababa de hacerse realidad el sueño de todos los que habían trabajado durante décadas en el programa. Los planes de la NASA consistían en hacer que el brazo de la nave pusiera el Hubble en el espacio, y todos sabían que este proceso era el momento de máximo riesgo. Una vez en órbita, la tripulación del Discovery se puso a trabajar, liberando la máquina de $2 billones y su cargamento. El Discovery está a punto de alcanzar el objetivo, desconexión umbilical. El más mínimo error podía poner en peligro al telescopio, y por si esta no fuera presión suficiente, los astronautas se vieron obligados a realizar su misión en un tiempo récord. Si los paneles solares no se ponían en órbita y empezaban a funcionar a tiempo, el Hubble no funcionaría nunca. Casi inmediatamente los paneles solares causaron problemas. Cada 40 minutos el Hubble pasaba de la luz solar a la oscuridad, con cambios bruscos de temperatura de cientos de grados. Los violentos cambios de temperatura hacían que los paneles se contrajeran y se expandieran, lo cual provocaba que la delicada máquina temblara durante varios minutos. El Hubble sufría un severo temblor que no se podía eliminar. Las pruebas que se realizaron durante las siguientes semanas revelaron un rompecabezas aún más complejo. Los datos del espejo de 94 pulgadas carecían de sentido. Todo parecía indicar que el espejo no enfocaba bien. Nadie quería enfrentarse a la posibilidad de que existiera un problema de mal funcionamiento, tal y como parecían indicar las pruebas. Pero llegó un momento en el que el problema era demasiado evidente como para negarlo. Un error en el espejo principal, un error óptico equivalente a una 40ª parte del grosor de un cabello, explicaba los problemas del Hubble. Los astrónomos estaban desolados. Al fracaso del espejo le siguió un desastre en las relaciones públicas. La prensa y el público atacaron a la NASA por su aparente arrogancia e incompetencia. Habían pasado 4 años desde la tragedia de la nave espacial Challenger. Y ahora el desastre del Hubble cuestionaba la profesionalidad de la NASA. El verano de 1990 se llenó de agrias editoriales y crueles tiras cómicas. El instrumento científico más complejo se convirtió en objeto de burla nacional. El Congreso tuvo que intervenir en septiembre cuando se temía que, entre otras acciones, se dejara morir al Hubble. La tragedia inminente amenazaba con llevarse por delante a todos los que estuvieran relacionados con ella. El verano dejó paso al otoño, y en Washington no solo el telescopio Hubble, sino también el futuro de la NASA y el programa espacial estadounidense se encontraban en la cuerda floja. Los ordenadores habían advertido del problema con el espejo, pero las advertencias habían sido ignoradas en numerosas ocasiones por parte de los ópticos supervisores. Un extraño avatar del destino hizo que otro error de cálculo humano lograra rescatar al Hubble. Lo provocó Saddam Hussein, presidente de Irak, quien al invadir Kuwait hizo desviar la atención de la opinión pública y permitió que los científicos tuvieran tiempo para solucionar el problema. En teoría, la visión defectuosa del Hubble podía ser corregida sustituyendo su cámara por un conjunto de lentes compensatorias. Una pieza de cristal correctivo del tamaño de una moneda
podría restaurar toda su capacidad de visión. Una tripulación formada por 7 miembros estuvieron entrenándose durante 2 años para poder llevar a cabo la misión de reparación. Pasaron 400 horas en un tanque de agua practicando para maniobrar con los componentes del refrigerador del Hubble, pero para Story Musgrave y sus compañeros astronautas aún era más importante la preparación mental. Cuando en diciembre de 1993 la nave espacial Endeavour despegó en una noche fantástica, se embarcaba en una misión extraordinariamente compleja y espectacular. Se planearon 5 noches enteras de paseos espaciales. Los astronautas debían afrontar la tarea de resolver decenas de dificultades y se habrían contentado con que la mitad de reparaciones se llevaran a cabo con éxito. Mientras se transmitían imágenes a los compañeros de tierra, el Endeavour se disponía a capturar el Hubble con su largo brazo. La prioridad era reemplazar los paneles solares que presentaban problemas por paneles resistentes a la temperatura. Cuando uno de los viejos paneles se negaba a salir suavemente, se lanzaba sin contemplaciones al espacio. Sustituir los paneles solares que formaban parte del diseño del Hubble era una tarea relativamente simple. No obstante, nadie había previsto la necesidad de reparar los componentes electrónicos de los paneles, una tarea que requería suma paciencia. El tercer día marcó el momento crítico de la misión. Para corregir la visión del Hubble, la cámara principal debía ser sustituida y ello conllevaba mover el protector del espejo. Las manos humanas moverían objetos pesados solo a 6 pulgadas de la superficie del espejo. La misión de reparación llevada a cabo por el Endeavour fue un éxito que superó con creces las expectativas de la NASA. Cada una de las 12 tareas planeadas se llevó a cabo minuciosamente. Una vez recuperada su visión, el Hubble permitió que los humanos vieran el espacio 10 veces más claro que nunca. Es un paso semejante al que realizó Galileo cuando por primera vez enfocó su lente hacia el firmamento. Esta foto de la galaxia M100 fue tomada por el Hubble en 1990. Esta otra es la misma zona fotografiada por el Hubble una vez reparado. La astronomía es una ciencia muy gratificante para la mayoría de astrónomos. Todos tienen sus zonas preferidas que han estudiado durante años y cuando finalmente consiguen una imagen tomada por el Hubble, observan cosas que jamás habían imaginado y cosas que sí habían imaginado pero no podían demostrar. Siempre se aprende algo nuevo. El Hubble consiguió mirar hacia el centro de la galaxia, lugar donde se suponía que existía un agujero negro. Un agujero negro es un objeto que es extremadamente pequeño y muy denso. Tan denso y tan pequeño que la velocidad que debería alcanzar un objeto para escapar de él es superior a la velocidad de la luz. Nada puede salir de él, todo queda absorbido y desaparece. El Hubble fue posible gracias a 10.000 hombres que trabajaron durante mucho tiempo para concebirlo, crearlo y repararlo. Pero el Hubble va mucho más allá, puesto que es el descendiente directo de aquellos hombres cuya sed de conocimientos no podía negarse. Galileo sacrificó su libertad para poner al Sol en el centro de nuestra galaxia. George Hale superó sus demonios para construir el mayor observatorio que se ha creado. Y Edwin Hubble guió un telescopio durante 8 horas en una cúpula helada para poder obtener pruebas de un universo en expansión. Las personas siempre han ansiado comprender las estrellas y el universo porque de allí es de donde venimos. Somos los hijos de las estrellas, en tanto que los elementos químicos de nuestros cuerpos se formaron en las estrellas. El carbono, el calcio y toda la materia prima de nuestro organismo se formó en los núcleos de las estrellas.
La humanidad siempre se ha dedicado a observar las estrellas. Las herramientas han cambiado, pero las ansias han sido siempre las mismas: descubrir de dónde venimos. George Hale vislumbró la aventura que iba a acontecer y en 1902, en el alba de una era de descubrimientos astronómicos, escribió: «Es posible que todo lo que la humanidad ha alcanzado sea solo un sueño antes de despertar. Llegará el día en el que seres que ahora están latentes en nuestros pensamientos y se esconden en nuestras mentes, se levantarán en esta tierra como quien se pone de pie encima de una banqueta, se reirán y alargarán sus manos entre las estrellas». En 1868 nació un hombre que, al igual que Galileo, iba a dedicarse en cuerpo y alma a la astronomía: George Ellery Hale. De niño, Hale había leído De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y había quedado prendado por la astronomía. A los 13 años ya estaba trabajando con astrónomos profesionales. Hale se encargó a sí mismo la misión de construir telescopios todavía más potentes, máquinas de exageradas dimensiones y exquisita precisión con las que revelar los secretos del universo. Para lograr su objetivo, tuvo que sortear todo tipo de obstáculos, incluso una dura batalla contra una enfermedad mental que le acompañó toda su vida. Los telescopios modernos son más fantásticos que la propia ciencia ficción, y los lugares que nos permiten observar son mucho más espectaculares que cualquier visión imaginaria. Nos permiten llegar a los lugares más recónditos y misteriosos del universo. Los hombres primitivos ansiaban alcanzar la conexión entre las luces misteriosas del cielo y su vida cotidiana, en la que imaginaban que los animales que les rodeaban se dibujaban en el cielo. Miles de años antes de Cristo, pueblos lejanos entre sí construyeron grandes observatorios de piedra que les permitían seguir los ciclos del Sol y de la Luna. Desde Egipto hasta América, los restos de estos mapas estelares todavía permanecen en pie. Estas estructuras fueron tan importantes que varias generaciones asumieron el duro trabajo de su construcción. Stonehenge fue el pináculo de lo... El alba del siglo XX se convirtió en una era de competiciones para construir máquinas mayores y mejores. Barcos, edificios, trenes, los ingenieros creaban a contrarreloj versiones cada vez más enormes de todos estos artilugios. Hale había construido el telescopio de 100 pulgadas, pero fue el astrónomo Edwin Hubble quien lo haría famoso. Edwin Hubble había abandonado la carrera de abogacía y se había decantado por la astronomía porque, según dijo, la astronomía es importante. Hubble era algo excéntrico, fingía tener acento británico. No era británico, pero fumaba pipa, lo que la tecnología era capaz de conseguir en aquellos tiempos. Se requirieron años de esfuerzo y la fuerza de unos 20.000 hombres para mover los gigantescos bloques de piedra desde el norte de Gales hacia el sur de Inglaterra, recorriendo una distancia de varios cientos de kilómetros. Stonehenge es el mejor observatorio astronómico que técnicamente se podía construir.
Durante miles de años la tecnología que el hombre ha tenido a su alcance y el conocimiento sobre las estrellas han cambiado poco. Pero un día crucial de 1609, el óptico holandés Hans Lippershey atisbó por casualidad a través de 2 pares de lentes y se dio cuenta de que las lentes dobles aumentaban el tamaño de visión de los objetos. Acababa de nacer el telescopio. Un profesor de matemáticas italiano, llamado Galileo Galilei, percibió el potencial militar del nuevo instrumento y demostró al Senado de la ciudad de Venecia que el llamado catalejo permitía visualizar los barcos que se acercaban a puerto 2 horas antes de que fueran visibles a simple vista. En 1612, Galileo enfocó su catalejo hacia el cielo y de inmediato consiguió ver 10 veces más de lo que ningún otro ser humano había conseguido ver. Con el tiempo, las primeras observaciones de Galileo demostrarían que la Tierra gira alrededor del Sol, contradiciendo las antiguas creencias que afirmaban que la Tierra era el centro del universo. Este hecho no pareció entusiasmar a la Iglesia Católica, y Galileo fue llevado ante el Tribunal de la Santa Inquisición, acusado de herejía. Bajo amenazas de torturas, confirmó públicamente la teoría de la Iglesia acerca de la inamovilidad de la Tierra. Pero una vez confinado a lo que podría llamarse un arresto domiciliario por el resto de sus días y ya ciego, murmuró: «Pero se mueve».